Yo soy Juan, tengo 55 años, tengo 6 hijos, 11 nietos, yo soy chatarrero. Mi vida cotidiana es levantarme todos los días a las 8 de la mañana, desayuno, cojo mi furgoneta, me voy a recoger chatarra, llego a la 1 a las 2 de la tarde, me ducho, como y así continuamente mi vida es así. Luego me voy al bar, juego a veces una partida, me tomo un café con los amigos. Las mejoras se han notado porque aquí se vive mucho mejor, se han abierto comercios, tenemos farmacia que antes no teníamos y tiendas de comestibles. Pues que ha sido un cambio radical, en la mejora. La pasarela que había antes era una pasarela muy débil, se veía, porque estaba muy eso. Hasta incluso, yo he pasado pocas veces, pero los chiquillos decían que se movían y todo, y entonces se ve que llegaron hasta incluso y lo analizaron cuando la tiraron y han vuelto a hacer una pasarela bien hecha, que conecta con el colegio y un campo de fútbol que hay al lado del Nova Vida. Aquí vivimos todos muy bien, cada uno humildemente, pero bueno, bien, porque se busca a todo el mundo la vida y así vamos, un día a día, y cuando no hay, nos ayudamos unos a otros. Si uno no tiene para comprar pan, pues le pide al vecino y si lo tiene se lo da y ya está. Me levanto a las 8 menos 10, suelo levantar a los chiquillos cuando me levanto yo, les preparo el desayuno, ven un ratito la tele y ya se visten. Cuando se visten ya recogen la mochila y venimos hacia el colegio. Pues ahora venir al cole es más fácil por lo que han hecho la pasarela y han invertido, lo invertido está bien invertido, la verdad. Es más fácil porque está a un pasito de casa y está muy bien y hay más seguridad. Y yo también trabajo con madres en el colegio y para mí también es una mejora. El Colegio Juan 23 es un colegio de acción educativa singular, es un colegio pues, que acoge a niños pues, de familias humildes. El tema de participar en el proyecto Urban a nosotros nos ha supuesto un cambio realmente importante en cuanto a forma de trabajar, de nivel de metodología, disponer de las pizarras digitales, de aula de informática, de trabajar en red. Ha sido un cambio muy grande, tanto para el alumno, para los niños, como para los profesores. Los niños vienen más contentos, vienen más motivados. Hay que tener en cuenta que son niños que en sus casas, desgraciadamente, las familias no les podían proporcionar estos tipos de medios y el colegio se los puede permitir. Con lo cual, pues para ellos es una nueva experiencia el colegio. Vienen más, antes podíamos tener problemas de absentismo y ahora esos problemas de absentismo son muy pequeños. Tengo un hijo de 2 años que viene a escuela infantil y es un orgullo dejarlo aquí con las profesoras que son muy buenas. Aprendió muchísimo buenas cosas y para que yo se puedo irme a trabajar o hacer más cursos de estudios. Llego a casa enseñando a mí todo lo que aprendió en el colegio y en el infantil y me ha gustado mucho. Cada cosa que él me está enseñando en casa pues me motiva mucho más para que pueda volver a traerlo el día siguiente. Si no tuve la oportunidad de traer a mi hijo aquí a estudiar o a estar con los demás niños que están aquí, y seguro que no voy a poder estar haciendo mis cosas como estudios y trabajar más de lo que puedo hacer. Antes estaba un poquito mal el barrio, pero gracias a los fondos europeos y a las obras que han hecho, está muy bien y nosotros también estamos mejor. Y bueno, han hecho muchas mejoras en el barrio, muchas mejoras que hasta incluso nosotros nos sentimos mucho mejor, por eso. Entonces, claro, nosotros, mi familia, estamos muy unidos a este barrio.
Buenas tardes, Paco, el Mario. ¿Un café? Un cortajito. Una manzanilla. ¿Qué tal, primo? Voy a dar un paseo por la calle Valencia porque la han dejado muy bonita, entonces ahora es cuando se puede pasear. Sí, muy bien, han dejado muy bien todas las calles ahora, se puede andar muy bien ahora por las calles. Sí, porque en el barrio se han gastado un montón de dinero mucho. de la Unión Han Europea dejado muy bien, y lo han dejado bien. Ahora se puede andar muy bien, sí. Pues la verdad que sí, que podemos andar tranquilamente y podemos salir tranquilamente por la calle. Mejor que antes está. Venga, voy a sacar esto, espérate. Mañana más. Claro. Mañana madrugar así la mañana. Sabías. Así es la vida nuestra. El barrio está ahora muy bien, porque antes estaba fatal, porque faltaban hacer los jardines, que estaban malos, los columpios de los chiquillos, las carreteras le hacían falta que arreglaran también. La han dejado muy bien ahora el barrio, muy bien. Bueno, yo dejé los estudios porque tuve unos problemas, pero bueno, se pasaron y me enteré de este centro y vine, me aceptaron, me dieron una segunda oportunidad, retomé los estudios y mira, aquí estoy. Los profesores son muy buenos y muy amables, la verdad. Sí, ya empezar aquí, ahora después de aquí pues quiero empezar más cosas y estudiar más. Nosotros nos hemos planteado como objetivo pues, todos estos chavales que ahora mismo no se encuentran en situación de estar estudiando en un instituto, pues que no se salgan del sistema educativo, ¿no? Sino que pueden estar incluidos en la enseñanza a través de un proyecto que, si bien no es enseñanza arreglada, pues sí que por lo menos intentamos darles unos contenidos con el objetivo final de que puedan prepararse una prueba de acceso a graduado de la ESO o a prueba de acceso a ciclos de grado medio, etcétera, etcétera. En general pues nos encontramos con chavales que por circunstancias muy diferentes pues han dejado el instituto, algunos con situaciones familiares o personales complicadas, ¿no? En algunos casos son chavales en cierto riesgo de exclusión social, por lo tanto nosotros nos planteamos como objetivo fundamental el que no se pierdan, ¿no? Entre comillas, sino que puedan seguir estudiando, puedan seguir preparándose para que en el futuro pues, puedan tener una oportunidad mejor que la que podrían tener si estuvieran fuera del sistema educativo, ¿no? En general, lo que se intenta es que sean capaces de interactuar bien con su entorno, ¿no? Este barranco también forma parte de mi barrio, aunque se ha trabajado mucho aquí. Hay cosas que no se ven, se ha trabajado mucho y lo bonito de todo esto es que ha sido gente del barrio la que ha trabajado aquí. Y claro, son gente que para formarse y trabajar. Entonces es una cosa, un dinero que dieron de la Unión Europea. Entonces esto ha quedado de una forma tan bonita que gente que ha pasado por aquí anteriormente vuelve a pasar y no lo reconoce esto, porque ha quedado precioso. Era antes ama de casa, cuidaba a mis hijos. Y ahora me ha salido el trabajo del Urban, los cursillos, y estoy trabajando. Para mí ha sido una mejoría. Y el barrio cada día es mejor y lo estamos haciendo nosotros con nuestras propias manos. Me gusta la música porque toco la guitarra, me gusta tocar el piano, la batería, todo. Me gusta ir porque me gusta tocar la guitarra, está cerca también. Toda la gente del barrio nos reunimos ahí porque nos gusta la música. Me gusta la música porque, a ver, la llevo dentro. Lo que buscamos con el proyecto este es de que la gente no esté tanto en la calle, que se interese por la música, que estudien solfeo y que en el futuro, sí,
no solo sirva para salir de la calle, sino que pueda ser una salida laboral, porque hay gente aquí que tiene mucho talento y que podría vivir perfectamente de la música. Yo pienso que la música, y más para ellos, pues es como una especie de bálsamo y es como una medicina, y más para gente, pues cuando estás triste te sirve, y cuando estás alegre también, y yo pienso que la vida sin música no sería lo mismo, y yo creo que más para nosotros, y más que el 90% de la población de aquí, de este barrio, somos de etnia gitana, y la música forma parte de nuestra manera de vivir. Esto es la calle Valencia, es una de las calles principales del barrio. Y anterior a esto estaba muy mal, entonces gracias al Fondo Europeo pues la han arreglado, han puesto un asfalto especial, han puesto iluminación, plantado árboles, plantas y han puesto asientos. Ahora sí que da gusto pasear por aquí. Gracias a las ayudas y las renovaciones de la zona, pues esto está tomando mejores formas. Yo mismo me he beneficiado de las ayudas del Plan Urban con la amortización de una balanza electrónica, que ha venido muy bien. Esperemos también con la rehabilitación de esta calle, con farolas, mobiliario urbano, árboles, se vaya animando más las ventas y esto pues tome otras formas para el futuro, que esto vaya mejor para el comercio. Hola, buenos días. Vivo aquí en esta casa 4 años y medio. Y bueno, como la casa tenía que restaurar, ya he hecho por lo dentro y ya he hecho lo que puede. Y la parte de fuera, pues por el ayuntamiento y el Fondo Europeo, sí que me ha ayudado para hacerlo todo, lo bonito y bien hecho que está, y lo más seguro que está ahora, pues que ha quedado todo perfecto. Eso, la verdad que no me lo ha creído, porque, hombre, no lo esperaba así, pero ahora está casa nueva, está nueva totalmente, porque está bien hecho. Las instalaciones que estén bien es muy importante, porque además de que cuando va a botar la pelota y bota bien y no se te va para otro lado, ni te molesta ni pierdes puntos, pues también nos ayuda a practicar mejor, a mejorar nuestros golpes con confianza y no nos ayuda a dudar tanto cuando vas a darle la pelota. Instalaciones pienso que es importante porque recuerda cómo es el juego, además de tener, por ejemplo, aquí es un trinquete, y recuerda cómo era antiguamente, aunque no sea como ahora, pero está bien recordar el pasado. Y además tenemos que recordarlo porque es parte de nuestra historia, no tenemos que perder nuestra historia valenciana, es importante. Pues la rehabilitación del trinquete de Torrent no es solo importante porque se haya rehabilitado, sino porque genera que la afición en la ciudad de Torrent ha vuelto a volver al trinquete de Torrent, contribuyendo en su afición y en todo para que se pueda practicar el deporte valenciano, que es nuestra pelota valenciana, que aquí en Torrent siempre ha habido. Gracias a Urban me enseñan a tocar la guitarra y me lo paso bien. Gracias a Urban he tenido una segunda oportunidad. Gracias a Urban estoy mejor preparado para el futuro. Gracias a Urban mi barrio es mejor. Gracias a Urban nuestra vida es mejor.